ahora sí. Bueno, entonces quedó desde aquí el video. Entonces, bueno, el caso es que nos surge la pregunta en qué cantidad de ángeles hay. Y en Apocalipsis nos da la respuesta. Dice que en la visión está viendo Juan y dice que al mirar oí la voz de miles de millones de ángeles alrededor del trono. Y en las versiones que nosotros conocemos es millares de ángeles, que se traduce a millones, a miles de millones. Entonces, eso nos muestra que los ángeles, todos los seres espirituales fueron creados por Dios, que son muchísimos. Y aparte de eso, luego nos va a ejemplificar o nos va a mostrar que hay varios y que hay de varias clases con diferentes rangos o tareas. Entre esos están los querubines y están especificados en Ezequiel capítulo 10 al 8. Perdón, capítulo 10 del versículo 8 al 22. Pero podemos ver que al estar sentado, Isaías también lo ve en una visión. Dice que el Señor estaba sentado majestuoso en el trono, que su borde o el manto lo llenaba todo el tiempo y asistían todos los poderosos, y le asistían todos los poderosos serafines. Entonces vemos que hay serafines, querubines y distintas clases de ángeles. Y cada uno de estos, de los serafines, tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con otras 2 volaban. Y se decían los unos a los otros: Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de tu gloria. En hebreo la palabra santo es diferente cuando se trata de Dios. Es un santo sobre todos los santos, es decir, el más santo, el santísimo. Y al traducirlo, como nosotros no tenemos ese énfasis en el español, por eso siempre que se habla o se quiere dar este atributo a Dios, se pone las 3 palabras. Se pone santo, santo, santo. Y eso era lo que cantaban los ángeles. Si vamos a Ezequiel, solamente para leer un poquito de lo que trata acerca de los querubines, desde el versículo 8 al 22, podemos ver que dice que todos los querubines que tenían debajo de las alas parecían algo como manos humanas, dice. Entonces eran aspecto distinto. El otro tenía 3 pares de alas, pero estos querubines, dice que me fijé que tenían como 4 rostros, como 4 lados y sostenían unas ruedas. Entonces dice que giraban y a la vez que giraban unas ruedas que ellos llevaban. Y aparte de eso que tenían varios pares de ojos. Esto es una versión un poco más entendible, entonces no sé cómo, no tengo ahorita la Reina Valera cómo lo explica, pero nos muestra, y es para ejemplificar, que hay diferentes clases de ángeles, no solamente en sus tareas, sino también en sus aspectos corporales, si podríamos llamarlos. Pero entonces surge una pregunta, inevitablemente, si tenemos y vemos que el Señor crea a todos los ángeles, a las estrellas del alba, nos preguntamos, pero ¿de dónde sale el diablo? ¿Sí? ¿De dónde salen estos poderes de pronto malignos? ¿Sí? Y vamos a verlo. En las características que tiene acerca o en los textos que podemos ver acerca del diablo, empieza con algo o contándonos que al principio era un ser angelical. De hecho, su nombre no era ni diablo, ni Satanás, ni engañador, ni serpiente, ni dragón, sino que tenía un nombre muy bonito. Se llamaba Lucero. Y era la luz del alba. Era un ángel de luz. Y no solo eso, en Ezequiel 28, del 2 al 19, es una porción en la cual se refiere tanto al rey de Tiro, como también nos muestra las mismas características que tenía Lucero. Al principio
del texto nos empieza a decir que su arrogancia le hizo desear o decir que era como Dios. Pero también nos habla que en el versículo 12, donde empieza a decirnos en la segunda parte del versículo 12, dice, tú eras un modelo de perfección. Dios había hecho algo increíble, había creado algo lleno de sabiduría, con exquisita belleza. Dice que estaba en el Edén, en el jardín de Dios. Dice que tenía ropa y la adoraba, que eran como piedras preciosas, que eran uh, coralinas rojizas, perido, peridoto verde, adulira blanca, belirio azul y verde, ónice, jaspe verde, y dice que turquesa, esmeralda, perdón. Y dice que todo estaba tallado especialmente con incrustaciones de oro puro. Es decir, Dios no creó el mal. Es decir, en él hay perfección, en él hay santidad. Y creó así al que hoy conocemos como diablo, un ángel poderoso, el cual por otros textos donde dice que estaba cerca al trono, a lo más íntimo del cielo, de donde estaba Dios, parece que era un guardián, era un ángel que tenía a su cargo muchísimos ángeles, era alguien muy importante, era bellísimo, tenía cualidades increíbles, pero dice que algo llenó y corrompió su corazón, dice en el versículo 17, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza, tu sabiduría se corrompió y a causa del amor por el esplendor, entonces te expulsé, te arrojé. Y entonces lo que nos dice en otros pasajes acerca es que deseó ser como Dios. Y en Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis 12, del 3 al 10, nos cuenta un poquito acerca de esa rebelión que tuvieron estos ángeles, que fueron creados perfectos, bellos, con unas capacidades increíbles. En el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 3, y dice, y fui testigo y vi los sucesos importantes del cielo. Vi al dragón. Ay, no, creo que me confundí. Uy, lo tenía por aquí. Ah, no, ya. Era más abajo, perdón, en el versículo 9. Sino que está toda la porción ahí. Y dice, y estaba el gran dragón, la serpiente antigua, llamada el diablo, que engaña al mundo entero. Y dice que fue lanzado junto a los ángeles, y luego vi que resonaba su voz en el cielo. Entonces ahí vemos que no fue que él solo deseara ser como Dios, sino que él en su posición aprovechó para llamar a otros, engañarlos y decir que se rebelaran. Y dice que la tercera parte del cielo, de esos millones de ángeles, decidieron y fueron castigados juntos a él. Entonces esto para dar un panorama espiritual en el cual vemos que hay ángeles o buenos o malos. Pero esto cómo nos deja en el tiempo actual del creyente, como una aplicación. Dice que el diablo ha tratado de engañar a los creyentes, es un engañador, es el enemigo, trata de hacerle daño a Dios a través de hacerle daño al pueblo de Dios. Pero él no lo hace de un aspecto terrorífico, de otra manera, ¿dónde está su papel de engañador? Sino que lo hace desde su primera característica, que es ser ángel de luz. Es decir, dentro de sus cualidades, ahora lo utiliza como un arma de destrucción. Pero sobre todo lo que hemos estudiado, tenemos que saber y entender la verdad de Dios, donde dice que Dios tiene bajo su dominio y subordina a todos y tienen que rendirle cuenta. No solamente las personas que están en la tierra, como dice Salmos 11, sino que también todos aquellos y aquellos seres que han sido creados, pues dicen Hebreos, no hay nada oculto, toda la creación, perdón,
No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo, expuesto ante su ojo, y a Él a quien tienen que rendirle cuentas. Y es a Él quien tienen que rendirle cuentas. Y tenemos una verdad, una promesa, que será cumplida en el futuro, pero que ya está, por decirlo así, el decreto o la condenación ya está hecha, pero en el futuro es que se va a cumplir. Dice, el diablo que había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados para siempre. Es decir, no es que el Señor diga, bueno, los tiro a la tierra y no pasa nada. Es decir, su primer juicio fue tirarlos a la tierra, pero su juicio final es ponerlos en el lago de fuego y azufre. Ahora sí, entremos un poco más a los 7 primeros días del mundo. En los siguientes pasajes podemos recordar algunas características de Dios y por qué sabemos que Dios tiene el poder, la capacidad y la soberanía para poder llevar a cabo todo lo que vamos a ver en los siguientes 7 días. Dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Asignó límites al mar, encerró los océanos. Con su palabra la sopló y las estrellas nacieron. Lo estoy leyendo un poquito en desorden. Con su poder y su sabiduría preserva la tierra, es decir, la sustenta. Dice, se sienta en el círculo de la tierra. Esto fue escrito por Isaías muchísimos años antes de que siquiera alguien se atreviera a decir que si llegamos al borde de la tierra no vamos a caer porque no es plana. Claro, ahorita lo escuchamos y decimos, es que eso es algo que ya es comprobado por la ciencia. Pero es decir, él reveló su conocimiento y mostró, no solamente es una clase de poder, sino de ciencia. Dice que despliega los cielos como una cortina. Hace con ellos como una carpa, es decir, los puede poner en el lugar que él quiera. Dice, las nubes lo rodean y se ve como un circuito en el que pasea. No solamente que la Tierra es circular, que gira en ella misma, que hay una atmósfera, que hay una capa de ozono que la recubre. Hay muchísimos principios que podríamos aprender de esto. Y dice Jeremías, oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra, con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Dios creó todo, puso límites y sostiene su creación sin ayuda de nada, ni de nadie. Ahora sí, empecemos con los primeros 7 días. Quisiera decir que basándome en la evidencia que vamos a ver ahorita de los 7 días, considero que los 7 días son 7 días humanos. No son 7.000 años o 6.000 años después de la creación y institución del día como tal, donde hay luz y noche. Por varias cosas que les voy a ir presentando, nos daremos cuenta que realmente son 7 días. Y vamos a empezar a ver el primer día. El primer día está desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el aire, sobre la superficie de las aguas. Cuando el Señor crea los cielos y la tierra, vamos a darnos cuenta que el cielo no es simplemente los cielos azules que vemos por nuestras ventanas, sino que comprende un conjunto más de diferentes espacios y lugares. En ese momento, al aún haberlo creado Dios, todavía no tenía forma, es decir, creó los componentes y va a empezar a moldearlos todos de manera ordenada. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Por eso pienso que es un día natural. Pero bueno, en el segundo día,
que está de Génesis en el mismo capítulo 1, del versículo 6 al 8, vemos que dice, entonces dijo Dios, que haya espacio, es decir, que se separen las aguas, para que las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Aquí vamos a explicar un poquito. Cuando dice que Dios creó los cielos, hay 3 cielos distintos. El primer cielo es el que ven nuestros ojos, el cual apreciamos y vemos que es grande. El segundo cielo es el universo, el espacio. Y el tercer cielo es lo que llaman el trono de Dios, es decir, es un lugar espiritual el cual por más telescopios gigantes que tengamos vamos a poder verlo. Pero sí sabemos que en la eternidad vamos a estar en ese estado espiritual en el tercer cielo. Entonces aquí empezamos a ver que Dios separa 2 de esos cielos. Separa tanto el cielo que vemos ahorita y el universo. Y dice que eso fue lo que sucedió. Dios formó este espacio Dios formó este espacio, o sea, esta separación, para que las aguas de la tierra y las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Si alguna quiere de pronto estudiar un poquito más acerca de la atmósfera, el espacio y el trono de Dios, está en Jeremías 4:25, Isaías 13:10 y Hebreos 9 al 24. En el tercer día, va desde el versículo 9 hasta el 13. Entonces dijo Dios, que las aguas de debajo de los cielos se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Entonces nos damos cuenta, cuando dijo cielos, creó toda una inmensidad de distintos ecosistemas que ahora nosotros conocemos, pero luego empieza a separarlos, a ponerlos en orden, a darles límite. Y ya nos empieza a explicar un poquito más, ¿cierto? A lo seco lo llamó tierra, a las aguas que estaban por debajo de los cielos lo llamó mares, y eso sí, ya nos parece más familiar. Nos sabemos qué son los mares y nosotros pues vivimos en la tierra. Y dice, y Dios vio que todo era bueno. Después dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, y los árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de las que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y de árboles que dan frutos con semillas. Y las semillas produjeron plantas y árboles y cada una era de su clase. Es muy chévere. Al principio nos parece un poquito enredado, pero nos está contando. Los árboles tenían frutas, las frutas tenían semillas y las semillas al caer iban a dar un mismo árbol. Es decir, una semilla de manzana daría un manzano y una semilla de naranja daría un naranjo. En este momento, también después de leer el texto bíblico, pienso yo que las cosas que Dios está creando, las está creando con edad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo simplemente creo una semilla o una plantita o un piecito de un árbol de manzana, tendría que estarlo cuidando por bastantes años hasta que fuera autosustentable. Y eso no es lo que estamos viendo, porque estamos viendo días humanos. Es decir, que si yo me acuesto hoy plantando o teniendo un piecito, al siguiente día no voy a poder recoger una manzana. Y ya dentro de poco sabemos que van a crear los animales y los animales van a comer de frutas. Es decir, si los animales tuvieran que esperar unos, digamos, por mucho, una semana, sin que la planta crezca a un tamaño decente donde pueda tener o producir fruto, entonces los animales morirían. Por eso pensamos que lo que Dios creó, lo creó con edad. Lo creó en el momento perfecto, posiblemente en la cosecha de todos los alimentos, en el momento donde habrían muchísimos alimentos, tanto en los árboles como ya dando semillas y autorreproduciéndose. Y ahorita les tengo un detalle bastante interesante.
Dice que todo esto era bueno, pasó la tarde y la mañana del tercer día. Y aquí nos empieza a dar otros versículos de cómo vieron o cómo experimentaron esta creación, donde el mar, dice, el mar, al mar le pertenece, pues él lo creó, diciendo que le pertenece a Dios. Y con sus manos también formó la tierra firme. Y dice, lo podemos interpretar, Dios contuvo al mar dentro de sus límites. Y dice que vistió con nubes y envolvió la densa oscuridad. Y encerró los patrones con rejas como hasta el límite de la orilla. Y es como si le hubiese dicho, le hubiese dicho al mar, quédate aquí, de aquí no pasarás. Aquí detendré tus orgullosas olas. Y es que yo no sé, pero cuando yo empecé a estudiar esto, yo nunca me había puesto a pensar acerca del mar. ¿Cómo es que una ola tan fuerte, con una marea, que sabemos que el agua nada lo detiene, solo llega hasta cierta parte de la playa? Es decir, no estamos siendo inundados constantemente por el mar, sino que ella llega hasta un punto y es como si se devolviera. Y es el mandamiento que le dio Dios. Hasta aquí tú pasas. Hasta aquí tú llegas. Esto es increíble. Y bueno, ya nosotros sabemos más o menos cómo es la agricultura, que si plantamos semillas, entonces hay un sembrado y aparte de eso aquí nos da un abrebocas de que van a haber animales y las aves cada una serán de su especie específica. Pero entonces vamos a pasar al día 4, que es desde el versículo 14 al 19. Entonces dijo Dios que aparezcan las luces del cielo. Y ahí yo me quedo, wow. O sea, un momento. Hay plantas y no hay sol. La fotosíntesis dice que necesita sol. Yo no estudié mucho, pero yo recuerdo eso. Y de repente, yo me acuerdo que Dios lo primero que dijo era que haya luz y la separó de las tinieblas. Y aquí es donde nos damos cuenta, para Dios no hay límites. Luego en Juan vamos a ver que dice, yo soy la luz. Yo soy el agua. Yo soy el pan. Es la esencia de Dios creando, tomando forma, lo invisible siendo visible. ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo de eso en la clase pasada acerca de cómo Dios hace visibles las cosas invisibles desde la creación? Y por eso son días. Imagínense una planta sin sol, sin todas las nutrientes que podría tener, aunque ya sabemos que hay luz, pero por eso solamente podrían ser en días y por eso las cosas tienen edad en sí. Y dice que aparezcan las luces del cielo y separa el día de la noche y luego dice que estas luces, estas lumbreras van a marcar señales las estaciones, los días y los años, cosa que se descubrió muchísimo tiempo después. Y dice que las luces brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes lumbreras, una para que gobernara el día y otra más pequeña para que gobernara la noche, el sol y la luna. También hizo las estrellas y hizo que estas luces iluminaran la tierra, que gobernaran el día y la noche y separaran la luz de la oscuridad. Y vio que todo era bueno y pasó la tarde y la mañana y se cumplió el día. Yo no sé ustedes, pero pienso yo que la ciencia descubre lo que Dios es, lo que Dios hace. Los calendarios fueron muchísimo más tarde, pero aún así la palabra de Dios dice que era para marcar días, estaciones y años. Y luego nos vamos a apoyar en Salmos y en Jeremías, donde nos muestran un poquito más. Dice que creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol no tiene que, ay, ¿por dónde me pongo? No, él sale por un lado y vuelve por el otro, aunque, bueno, así lo vemos desde la Tierra, ¿no? Porque sabemos que es estático, pero la Tierra es la que gira alrededor de él. Pero eh, él solo habló y los cielos fueron creados. Él sopló su palabra y todas las estrellas nacieron. Y todo comenzó a existir por la orden de Dios. Ahora, el día 5.
Entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Por eso cuando vemos monstruos marinos y cosas así, y la serie de los programas del megalodón y cosas así gigantes que no nos podemos explicar, solamente han bajado un poquito a profundidades del mar. Ya después el ser humano no puede bajar. Entonces no sabemos cuán profundo es el océano, pero sabemos que hay muchísimos peces y otras formas de vida. Dice que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven, se agitan por el agua, aves de todo tipo, cada uno produce sus propias crías, cada una de su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces los bendijo y les dijo las siguientes palabras: que sean fructíferos y que se multipliquen y que todos los peces llenen los mares, y igual que las aves pues llenen la tierra. Y pasó la tarde y la mañana y se cumplió el quinto día. El día sexto es desde el 24 al 27. Entonces dijo Dios que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca sus crías y cada especie, y los animales domésticos pequeños que corran sobre el suelo, los animales salvajes, y esto fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales, animales domésticos, animales pequeños, cada uno con capacidad de producirse. Pero entonces también en el día sexto dijo, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, los salvajes, los pequeños, los que corren, los que se arrastran. Así también le creó al ser humano a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Cuando hablamos de que fue creado a su imagen, podemos ver que nos creó con mente, con sentimientos, con voluntad, con espíritu y capacidades comunicativas. Y le dijo las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen toda la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todos los animales que corren por el suelo. Entonces dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas con semilla para que sobre la tierra y todos los árboles frutales les sirvan de alimento. Y ha dado toda planta verde como alimento para los animales salvajes, para las aves de los cielos, los animales pequeños. Es decir, para todo el que tiene vida. Y esto fue lo que sucedió. Es decir, todo estaba en un perfecto equilibrio. Nosotros no lo conocemos y a veces nos podría parecer difícil pensar que un león vaya y disfrute de una sandía, o que un leopardo vaya y se alimente con algunas naranjas. Pero el Señor lo creó así. El Señor creó todo sin violencia, sin tener que matar nada, sino que todos los seres vivos se alimentaban de frutas, de árboles. Y dice que en el séptimo día Dios miró todo lo que había hecho y vio que todo era bueno, muy bueno. Y pasó la tarde y la mañana y así se cumplió el sexto día. Así que quedó toda la creación terminada. Es decir, Dios creó todo hasta ese día. Y luego, en el séptimo día, después de haber terminado toda la obra, descansó de su labor, bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en el que Dios descansó de su obra. No es que el Señor se haya cansado y se haya quedado sin poderes y haya dicho, gasté toda mi fuerza en estos 7 días, en estos 6 días, perdón, sino que instituyó un día de descanso. Yo no sé ustedes, pero si uno no descansa, tremendo. Él pensó en nosotros. Él instituyó un día de descanso para nosotros, para los animales, para su creación. Y un poquito más de información acerca de los seres humanos. Dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Podemos ver que la creación está en perfecto equilibrio y que nos muestra de su carácter.
Hay 3 pasajes para apoyar esta idea. Pero entonces vamos a ver cómo formó al hombre. Dice que cuando formó Dios al hombre, fue del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en su nariz y lo convirtió en un ser viviente. Después plantó un huerto, después de toda su creación, como que le hizo un lindo jardín, un lindo lugar, hábitat para el hombre, especialmente. Dice que fue al oriente y allí puso al hombre que acababa de formar y lo ocupó o le puso a custodiar este jardín. Entonces el Señor Dios formó la tierra. Bueno, los animales, sabemos esto. Pero entonces le dijo al hombre que le pusiera los nombres. Y entonces empezó a escoger a cada uno de ellos y empezó a nombrar. Lo que posiblemente pasó es que le empezó a decir vaca, toro, gallina, gallo. Y después de este ejercicio por bastante tiempo, posiblemente la mañana o la tarde, posiblemente, él empezó a dar cuenta que no tenía una ayuda idónea. Él estaba solo. Todos tenían su pareja, pero él estaba solo. Y es ahí donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces Dios formó de la tierra, ahí copió otra vez esa parte y es desde el 21. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor sacó una costilla y cerró la abertura. Entonces Dios hizo de la costilla una mujer y se la presentó al hombre. Y miren lo que dice en esta versión. ¡Al fin!, exclamó el hombre. Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, se emocionó un montón. Dijo, no estoy solo, yo también tengo a alguien igual. Y se dio cuenta que era su complemento perfecto. Es decir, Dios le da tanto valor al hombre como a la mujer. Es decir, son un complemento, tienen capacidades. Y eso es muy, muy chévere. Y entonces la llamó mujer, pues porque hombre, mujer. En la versión dice que se llamaba el varón y ella varona. Entonces, bueno, aquí dice en esta versión hombre y mujer. Y entonces, entonces dice, ella será mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ya para terminar, dice, vivían en un mundo perfecto. Estaban en un huerto lleno de comida. Era un refrigerador ilimitado. Los animales no le hacían daño al hombre, ni se hacían daño a ellos mismos, ni a los demás. No habían espinas, no habían maleza. No había trabajo arduo. Es decir, no era hasta el cansancio, no era insoportable. No tenían problemas de pareja. No hubo necesidades económicas. Tenían a disposición absolutamente todos los recursos que ellos podrían necesitar. No habían enfermedades ni muerte. Y ni los hombres ni los animales se comían entre sí. Es decir, no había nadie que necesidad de matar porque existían las frutas. Entonces, podemos darnos cuenta que lo que creó el Señor hasta este momento es increíble. Es decir, yo me lo imagino así. Yo me despierto, levanto mi mano y agarro la mejor fruta, mi fruta favorita, me la como, salgo a pasear, me encuentro un león, chévere, tengo a la persona perfecta a mi lado, nos vamos en un bote que construimos, vemos peces, de repente sale una criatura gigante y empezamos a jugar, no sé, bueno, nos vamos a paraísos. Y mientras yo voy caminando, tengo comida, tengo salud. ¿Qué más podemos pedir? Es más,
Más adelante nos vamos a dar cuenta que el Señor descendía y caminaba y hablaba con el ser humano, tal cual como lo hacemos nosotros en persona. Esto es algo muy increíble, esto es algo muy bueno.